Buenas noches o buenos días, según corresponda, en el lugar que te encuentres. Hoy vamos a tratar el tema del impuesto nacional al consumo. Por favor, el impuesto nacional al consumo. Este impuesto tiene como hecho generador la prestación o venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de bienes y servicios, ¿cierto? Recuerde que el hecho generado es la prestación o venta al consumidor final de bienes o servicios, ¿cierto? Entre ellos tenemos la telefonía móvil, internet, navegación internet y servicio de datos. Recuerden que están, señores, ustedes obligados a consultar el artículo 512 en adelante del estatuto tributario que les va a salir en el examen, por favor, para el impuesto al consumo. Las ventas de algunos bienes corporales muebles, ¿cierto? También generan, ya vamos a discriminar cuáles bienes corporales muebles tienen impuesto al consumo. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes y cafeterías, autoservicios, heladerías y fruterías, pastelerías, panaderías para el consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el servicio de expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de bares y discotecas. Recordemos entonces que hay tres tarifas. La tarifa del 4% para la telefonía móvil, ¿cierto? Y servicio de datos. La tarifa del 8% para los restaurantes y algunos bienes corporales muebles tienen tarifa del 8 y otros tienen tarifa del 16. Por favor, consultar en los artículos 512 desde el 2 hasta el 13, hasta el raya 13 y raya 14, cuáles bienes corporales muebles están grabados con el 16, cuáles con el 8. Generalmente los del 16 porque superan los 30,000 dólares. Y con el 8, generalmente porque son inferiores a los 30,000 dólares. Por ejemplo, si está comprando una motocicleta inferior a 200 centímetros cúbicos, pues no está grabada, ¿cierto? Mire, verifíqueme si es en el artículo 512 si es 8 o 16% como ejercicio para que de verdad esté motivado a consultar el 512 del estatuto tributario. Recuerde que el impuesto nacional del consumo, ¿de qué trata este artículo? No, en ningún momento no genera impuestos descontables en el impuesto a las ventas, por favor. Es decir, esa declaración del impuesto al consumo solamente tenemos la base gravable y las tres tarifas, 16, 8 y 4, 16%, 8% y 4%, ¿cierto? Recuerde que esto se causa y se presenta la declaración en forma bimestral. Recuerde que los periodos a los cuales puede pagar en Colombia son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿cierto? Y en caso de liquidación, en la parte proporcional, para en caso de liquidación debe revisar por favor el artículo 595 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Entonces, el gobierno nacional destinó este impuesto al consumo por lo cual debe revisar también el artículo 512 1 y con estos 12.2 para que fue destinado este impuesto al consumo, por favor, ¿sí? Está entre otros, está fomentar el deporte, ¿cierto? Y la cultura de los recursos que se originan con el impuesto al consumo, por favor. Ya decíamos que los bienes grabados a la tarifa del 8% son bebidas y alimentos y bebidas preparadas, pero recuerde que cuando no están, por ejemplo, estoy comprando una verdura que no tiene ninguna transformación, pues esa verdura que no tiene transformación no tiene impuesto al consumo. Pero, por ejemplo, si en el establecimiento vendo artículos grabados con IVA y también en un ladito de mi establecimiento, como pasa aquí en el barrio, que me venden el arroz, me venden hasta
vehículos de miscelánea, artículos de miscelánea, pues una parte la cobrará con el IVA, ¿cierto? Y otra parte con el impuesto al consumo. Y si está pagando, por ejemplo, vigilancia de ese local, pues tiene que hacer la proporción, lo que corresponde a esa vigilancia, al el IVA de la vigilancia, al IVA descontable, y lo que pasa a ser impuesto al consumo, que no hace parte, ¿cierto?, de la base. Es decir, el impuesto al consumo no tiene ningún descontable, ¿cierto? Es por eso que le aclaro que así tenga la persona un establecimiento donde haga las dos funciones, hará una parte para su declaración de IVA y en forma proporcional, ¿cierto? Puede comprar inclusive, por ejemplo, si en la clave, el ejemplo claro está cuando pagan arriendo, el IVA del arriendo pues será parte descontable para el IVA del descontable, pero nunca la parte proporcional va descontable para el impuesto al consumo, ¿cierto? De eso se trata. Por favor, que tenga presente siempre las bases para liquidar el impuesto al consumo en el establecimiento que usted fuere contador. Tarifas del 16%, ¿cierto? Estábamos que, por ejemplo, los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, que su valor FO sea igual o superior a ¿cuánto? A $30,000, ¿cierto? Y de 8% cuando el valor sea inferior. Bien puede ajustar artículos del artículo 512, el 2, el 3, el 4 y el 4 para este detalle, por favor, ¿sí? Y recuerde que hay de todas formas hay unos vehículos que están exentos de impuesto al consumo, como para las ambulancias, ¿cierto? Las ambulancias, los que transportan ¿cómo se llama? Los mortuorios, ¿cierto? De la partida lanceraria 8703, por favor, ¿sí? Aún otros, por ejemplo, los motocarros de 3 ruedas, algunos taxis para el transporte pasajero, ¿cierto? Que no están, y las motos o bicicletas con cilindrada hasta 200 centímetros cúbicos están exentas del impuesto al consumo. Los vehículos eléctricos no blindados, que están en la partida arancelaria, acuérdense, la 8702, la 8703 y la 8704 como partidas arancelarias que no están grabadas con el impuesto al consumo, ¿cierto? Lo mismo que las canoas para pesca artesanal, por favor, la partida arancelaria 8903, tengan que tener presente ese contenido. El contenido de declaración del impuesto al consumo es una declaración, un formulario pequeñito, creo que es el formulario 310, no tiene casi renglones, simplemente es la base y la tarifa, y suma la base, el resultado de aplicar la tarifa y le da el valor a pagar. Recuerde que debe pagar esta declaración antes de los 2 meses de haberse causado, ¿cierto? Así, si la paga con sanción, usted verá, porque recuerde que después de los 2 meses de no haber pagado, mire el Código Penal, por favor. Mire el Código Penal en el artículo, ya le digo qué artículo, creo que es el 502 del Código Penal. Espérense, le muestro exactamente para que no vaya a tener problemas penales, por favor, porque sí, señor, es el artículo 502 del Código Penal, por favor, leerlo, cuando tiene implicaciones de que si no paga ni la retención ni el IVA, ¿cierto? Dentro de los 2 meses siguientes, ¿cierto? A la fecha fijada por el gobierno nacional para declararla, pues tiene sanciones penales, por favor. Recuerde que la prisión va de 48 a 108 meses de prisión. Pero le tengo una buena noticia. La ley en diciembre la Corte Constitucional en diciembre del 2005 del año pasado declaró que inexequible el impuesto al consumo para bienes inmuebles. ¿Se acuerdan que la tarifa era del 2% y que era, bueno, pues de todas formas eran bienes inmuebles más de 900 millones, pero de todas formas no cumplía con los requisitos de legalidad? Y también el Centro Democrático, en una ley que sacó hace poquito el presidente Duque, eliminó también el impuesto al consumo, ¿cierto?, para bienes inmuebles, porque además había sido declarada porque tenía muchos vicios ese impuesto al consumo para bienes. Por favor, les pido que en el video que van a hacer, entonces deben tratar el IVA y la retención en la fuente como a impuestos nacionales. Pero como impuestos territoriales, les pido el favor que deben tratar en su video el impuesto de industria y comercio, ICA, y
el impuesto predial como impuesto territorial. Entonces van a tratar dos impuestos territoriales que son ¿cuáles? El ICA y el predial. Y como nacional van a tratar el IVA y la retención. Ya el impuesto al consumo prácticamente yo lo expliqué mediante este video. No tienen por qué estarlo tratando, de manera que es muy sencillo. Que por favor, así como el ejemplo que les estoy dando, el video que ven en la última actividad de este periodo. Señores estudiantes de Uniminuto, son muy, por favor, apreciables y muy queridos. Les tengo un gran cariño para que por favor se motiven a este video demostrando sus habilidades y destrezas como asesores tributarios. Gracias.